Hoy es un día muy especial para darle gracias a Dios por sus bondades, por sus maravillas, para seguir aprendiendo de Él y su palabra. Voy a dar un momentico mientras que Laura... ¿Ya está lista? No. Voy a dar un momentico, mientras tanto. Nuevamente estamos haciendo, de pronto voy a recapitular, ¿cierto? Estamos hablando de la fe, ¿cierto? Y estamos viendo la fe, la importancia y lo que realmente esta es y cómo nosotros podemos ponerla en práctica. So I'll be translating while all the translation is set up. We are talking about faith and how it is important for our lives, how it is important to grow and to know more about Jesus. Talking about what is the real faith, because many times we can see and we can talk about faith, but not always we know what exactly is faith about. And today's topic, we're going to talk about omnipotence, omnipotencia, and we're going to see how God can do anything. So this song that we just sing is really famous, and pretty much most of us, we know about it, but it's quite particular, the last part of the song, who says that even that I cannot see what you're doing, I know that you are doing something. Vamos a estar hablando de la omnipotencia de Dios, ¿cierto? Y esta canción hablaba al final acerca de que, aunque no pueda ver, sé que tú estás obrando, ¿cierto? Y nosotros tenemos algo en particular, ¿cierto? Y es que todos nosotros, o la gran mayoría, somos inmigrantes, ¿cierto? Creo que el único que no es inmigrante es Cameron y Kaira, ¿cierto? Todos los demás somos inmigrantes, pero bueno, cuando migran a Latinoamérica, ¿cierto? A Colombia en estos casos, pues son inmigrantes en cierta manera, ¿cierto? So most of us, we are immigrants, but no Kara and Cameron. They are from here, but pretty much when they are going to visit their partner's family, they feel like immigrants, pretty sure. So I think we are ready to go. Yes, we are all good. Vamos a empezar orando. Padre, gracias por este día, por la oportunidad que nos das de aprender tu palabra, de crecer, Señor. Gracias por permitirnos hoy estar unidos como familia, Señor, para conocer de ti, para alabarte y para que cada día, Señor, tú obres en nuestras vidas conforme a tu preciosa, a tu buena y tu agradable voluntad. Señor, usa mi vida para traer palabra y para que esta palabra sea como una semilla que dé un fruto y un fruto en abundancia. Hoy vamos a hablar de la omnipotencia de Dios y nuestro versículo base es Hebreos 11:6, ¿cierto? Que dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que buscan con sinceridad, ¿cierto? Estamos hablando de lo que es fe. Y el punto esencial para acercarnos a Dios es creer que Él está, ¿cierto? Creer que realmente hay un Dios. Y hemos venido hablando, ¿cierto?, de las diferentes clases de fe. Vimos aquella fe de la cual todo el mundo cree, ¿cierto? Y es creer que hay un Dios, que hay alguien encima de nosotros, que hay alguien que realmente rige todas las cosas del universo y todo lo que en ella está. Hace 8 días hablábamos de que la fe de aquellos que la han tenido, pero que no han visto, ¿cierto?, las promesas de Dios en su vida. Y en nuestro tema práctico, pues hablábamos de la salvación, ¿cierto? Creemos, por lo que la palabra de Dios dice, que somos salvos, los que nos hemos arrepentido y hemos vuelto a Dios y hemos creído en el Evangelio, pero no vamos a ver esa salvación físicamente hasta que no muramos y pasemos a vivir junto a Él en el reino de los cielos, ¿cierto? Y hablábamos de la omnisciencia, Dios todo lo conoce. Hoy vamos a hablar de la omnipotencia, ¿cierto? Y significa que Dios todo lo puede.
Leo textualmente, al igual que con los atributos de omnisciencia y omnipresencia, se entiende que si Dios es infinito y soberano, lo cual sabemos que es, entonces Él también debe ser omnipotente. Él tiene todo el poder sobre todas las cosas, en todos los tiempos, en todas las formas, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros crecimos viendo superhéroes? Todos, ¿cierto? Pues el que diga que no, al final si quiere hablamos un ratico, ¿cierto? Oro por usted que nunca, ¿cierto? Vio a un superhéroe y le comparto, hay muchos, Superman, Batman, ¿cierto? Y demás. Pero lo que quiero que veamos es que todos estos superhéroes tenían algún poder, pero no los tenía todos, ¿cierto? Y hoy en día a veces salen programas donde, bueno, hay algunas como donde unen varios, ¿cierto? Y se unen todos los superpoderosos y algunos vuelan y algunos tienen visión láser y otros tienen poder de controlar la mente, pero todos tienen muchos poderes, pero no hay uno que tenga todo el poder, ¿cierto? Pues resulta que nuestro Dios tiene todo el poder de todos los poderosos, de todo lo que podamos entender como poder. A los niños a veces en las escuelas dominicales les enseñan que Jesús es nuestro héroe, ¿cierto? Hay una canción que dice, Cristo es mi superhéroe, grande soy. Algo así, ¿cierto? En inglés es like, Jesus is my superhero, algo así. ¿Cierto? Porque no hay nadie como Él. Job 42:2 dice, sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte, ¿cierto? ¿Alguien ha leído la historia de Job? Algunos, ¿cierto? Uy, la historia de Job es una de las historias que más me encanta, porque es una historia triste, pero es una historia de gozo, es una historia donde vemos la vida de Job en las circunstancias normales, pero vemos también a Dios por encima de las circunstancias, porque Él realmente sabía lo que estaba sucediendo. Vemos a un Job acabado, ¿cierto? Donde perdió todo, donde inclusive sus amigos, que eran amigos, ¿cierto? Lo acusan a él de haber hecho en contra de Dios, pero vemos a Dios llamándolo el justo como Él, no hay ningún otro. Resulta que Job, dentro de todo lo que él vive, él reconocía que Dios todo lo podía hacer. Y estamos hablando de un hombre que lo perdió todo, y un hombre que desde que empezó a perder las cosas no mejoró, sino empeoró, ¿cierto? Hasta el final. Génesis 1:3 dice en la creación, ¿cierto? Entonces Dios dijo que haya luz y hubo luz. Un poco más allá, Génesis 1:6, entonces Dios dijo que hayan un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra, y eso fue lo que sucedió. Génesis 1:9, entonces Dios dijo que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar para que aparezca en la tierra seca, y eso fue lo que sucedió. Dios es poderoso para poder sustentar toda la creación y ser la creación el fundador, ¿cierto? Y el promotor de esta misma, ¿cierto? Dios y su palabra solo necesita ser pronunciada para que algo se dé, como lo podemos ver en el relato del Génesis. Hace 8 días yo decía algo, una premisa. ¿Se acuerdan la premisa? ¿Alguien recuerda? ¿No? La premisa decía algo así como que una mente tan pequeña como la nuestra no puede entender una mente tan grande, extraordinaria como lo es la mente de Dios. Y nuevamente lo quiero mencionar porque nunca lo vamos a entender, ¿cierto? Y aún en mis años, muy pocos, 10 años de estar sirviendo al Señor, 9 años sirviendo al Señor, 10 años con Él, hay muchas cosas de las cuales no tengo respuesta y creo que voy a morir y no lo tendré. Y está bien, porque la Biblia dice que hay misterios que no nos han sido revelados, ¿cierto? Pero eso no nos debe limitar en el poder y en el conocimiento de Dios y en quién es Él. Una de las cosas más
fáciles que nosotros podemos hacer es ver a Dios como nosotros vemos las circunstancias o vemos a las demás personas, ¿cierto? Y cometemos un error, porque ponemos a Dios como uno de nosotros. Jesús fue uno de nosotros, pero no fue como nosotros, porque aunque Jesús fue 100% humano, fue 100% Dios. Y eso vamos a estar hablando ahorita un poco, ¿cierto? La omnipotencia de Dios se extiende a los gobiernos y a sus líderes, ¿cierto? Daniel 2:21 dice: Él controla el curso de los sucesos del mundo, Él quita reyes y pone otros reyes, Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Dios está en control de todas las cosas. Y este tema de los líderes es controversial, ¿cierto? Porque usted va a decir, y entonces, ¿por qué deja que se coloquen personas como el presidente de, no sé, el país del que usted venga, ¿cierto? O el que usted no le guste y el que usted le guste pelear, ¿cierto? Porque para pelear ahí sí todos somos políticos, ¿cierto? Pero Dios lo permite. Dice, ¿por qué Dios permite un jefe tan malo como el mío? Dios lo permite. Y la palabra de Dios dice que toda autoridad ha sido puesta por Dios, ¿cierto? Pero si nosotros somos un poco más específicos en estos cuestionamientos, siempre nos vamos a dar cuenta que algo estamos siendo confrontados nosotros mismos. Cuando nosotros emanamos, damos un señalamiento hacia afuera, es porque algo nos está señalando primero a nosotros. Es más fácil para nuestras vidas señalar afuera que señalar adentro. Es un instinto de supervivencia que nosotros tenemos. Su poder es ilimitado en cuanto a Satanás y a sus demonios. El ataque de Satanás sobre Job, ¿cierto?, fue limitado. Dios permitió, ¿cierto? Cuando Satanás dice que fue a la tierra y viene a Dios y le dice que no hay ninguno, él dice, mira a mi hijo Job, no hay ningún justo como él, ¿cierto? ¿Y qué le dice Satanás? Claro, te adora por todo lo que tú le has bendecido, por todo lo que tú le has dado. Y ahí, con el permiso de Dios, es que Él permite, ¿cierto?, que vaya y toque su vida. Job 1:12 dice, muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás, haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Y uno va viendo y Dios le dice qué puede hacer y qué no puede hacer, porque Satanás no es omnipotente. Dios es omnipotente, Dios puede hacer todo. Y lo que Satanás hace es porque Dios lo permite. Y acá empieza lo bueno, porque acá es donde usted se pregunta, ¿y si Dios es tan bueno, por qué permite cosas malas? ¿Cierto? ¿No? Bueno, esto será en otra iglesia. Acá esta iglesia no piensa eso. ¡Gloria a Dios! ¿Cierto? Aleluya. No, tengo un montón de santos acá que nadie ha pensado eso, ¿cierto? Nadie, nunca en la vida. Pues vean que sí, pasan cosas malas, ¿cierto? Y Dios es soberano. Y cuando Dios es soberano, Dios permite cosas. Por muchos propósitos. Propósitos que tú y yo entenderemos en el camino, otros no los entenderemos y otros ni siquiera los llegaremos a conocer. Job perdió todo y al final recibió el doble. Y muchos dicen, ¿y qué tiene que haya recibido el doble? Lo material no es, él perdió a su familia. Le digo, sí, pero Job es el libro que más esperanza da a las personas que atraviesan dificultades. Y se los digo yo con muchos ejemplos de mi vida donde Job ha sido mi ancla y mi fortaleza para poder seguir a pesar de. Cuando nosotros, vamos a ir hablando de esto, ¿cierto? No quiero quedarme en este punto, más tarde lo tocaré un poco más a profundidad. Leo textualmente, siendo omnipotente, Dios puede hacer cualquier cosa. Sin embargo, eso no significa que Dios haya perdido su omnipotencia, su capacidad de hacer todo, cuando la Biblia dice que Él no puede hacer ciertas cosas. Por ejemplo, Hebreos 6:18 dice que Él no puede mentir. No significa que Dios no pueda mentir. Él podría si quisiera, sino que Dios elige no mentir de acuerdo con su perfección moral.
Es la elección de Dios. Y es, ¿quién es Dios? Dios es santo, santo, santo. Y aunque pudiera, porque Él todo lo puede, ¿cierto? No lo hace. Pero ahora, Dios encarnado, Jesucristo, ¿cierto? Ustedes han leído la Biblia, ¿cierto? Porque ustedes son personas que leen la Biblia todos los días. Ustedes salen de este lugar y salen a leer la Biblia, a decir, esto fue lo que dijo el pastor porque a mí no me meten cuento, ¿cierto? Y leen hasta de más. Pues resulta que en la Biblia, cuando nosotros vemos a Jesús haciendo milagros, ¿cierto? Dándole vista al ciego, levantando al muerto, multiplicando los panes, los peces, calmando las aguas, ¿cierto? Pero no se han dado cuenta que en esa misma Biblia también a veces Jesús hay cosas en las cuales se ve como imposibilitado, como que no pudiera hacer, ¿cierto? Por ejemplo, cuando los ladrones le dicen, si tú eres Dios, ¿por qué no te bajas de la cruz? Cuando lo estaban ajusticiando y le dicen, si tú eres el rey, ¿por qué no te salvas? ¿Cierto? O cuando entró a Nazaret y no hizo muchos milagros, ¿cierto? Y él dijo, el profeta, ¿cierto? Nadie es profeta en su propia tierra, ¿cierto? ¿Significa que Jesús no hubiera podido hacer milagros si él hubiera querido? Sí, lo hubiera podido hacer. ¿Significa que Jesús no hubiera podido bajarse de esa cruz? Sí, lo hubiera podido hacer. ¿Significa que Jesús no hubiera podido defenderse y no hubiera podido tener todos los alegatos o inclusive pudo haberse desaparecido, haberse ido y no estado en ese lugar? Sí, lo hubiera podido hacer. Pero el ejemplo de él es de un sometimiento en obediencia absoluta al Padre conforme al propósito que tenía para él. Y realmente que debemos estar agradecidos, porque gracias a su obediencia es que nosotros hoy podemos acercarnos al Padre y recibir salvación y vida eterna. La pregunta de hace 8 días conforme al tema de hoy, ¿por qué es importante saber que Dios es omnipotente para mi fe? ¿Por qué es importante? ¿Por qué? ¿Cierto? Dios es el Dios de todas las cosas, Dios es el Dios de todas las posibilidades, Dios es el Dios de todos los recursos. Usted y yo no lo somos. Usted y yo somos muy limitados. Usted y yo no podemos ni siquiera cambiar nuestras vidas y mantenerlas en ese sentido. Solo Dios lo puede hacer en su poder sobrenatural. Vamos a ver un segundo grupo o tercer grupo, diría yo, en la fe, ¿cierto? Y son los que creen y ven las promesas de Dios en su vida. Hace 8 días veíamos solo los que creen, pero no las alcanzaron a ver. Y hoy vamos a ver los que creen y las ven. Y yo quiero, esto no se trata de usted tiene una fe y usted tiene otra fe. Se podría tomar en ciertos aspectos de la vida, se podría tomar en la madurez de la vida, se podría tomar en las diferentes circunstancias de la vida, ¿cierto? Yo quiero que veamos que la fe, ¿cierto? Requiere un poco más de solo creer, ¿cierto? A veces como lo vemos en una nube, como que yo creo, pero no creo en nada, ¿cierto? Y tratar de mirar que nuestra fe está basada en lo que la palabra de Dios dice. Hebreos 11, 17 al 19, volviendo al salón de la fama de los grandes de la fe, ¿cierto? Dice, fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, que había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac. Aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes, Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida y en cierto sentido Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Vean,
Sabemos que Abraham no alcanzó a sacrificar a Isaac, porque el ángel de Dios lo detuvo. Pero si hubiera pasado, la fe de Isaac era tanta en saber que el Dios que él creía que seguía era tan poderoso que aún así podría levantarlo de la muerte. Él sabía, porque le había dicho una promesa de que él tendría una descendencia que sería tan infinita como las estrellas. Y él sabía que Dios no iría en contra de su propia palabra al decir que le daría una descendencia, pero permitiría que su hijo muriera. La fe de Abraham era tanta en el sentido en que él estaba dispuesto a obedecer, pero tenía la misma fe de que Dios mismo lo podía levantar. Y aunque sabemos que Dios no lo permitió, él sabía el poder de Dios. Y yo le pregunto a usted, ¿usted sabe y conoce el poder de Dios? ¿Usted realmente lo conoce? ¿Sabe que nuestro Dios es poderoso? Y acá nuestra fe es confrontada, porque es muy fácil decir tengo fe, pero vivir una vida como todos los demás. Tengo fe, pero dudar de que Dios está y que Dios obra. Y déjeme explicar esto un poco más. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac. Noé construyó una barca para que después vinieran los animales. Moisés levantó la vara y el mar se abrió. Elías levantó el altar, cubrió con agua, retó a los otros profetas de Baal, pero luego cayó fuego consumidor que mostró que realmente Dios estaba con Elías. Job oró por sus amigos y Dios le duplicó todo lo que había perdido. Si nosotros nos damos cuenta, esta fe requiere una acción o lo que se conoce como un paso de fe. Y este paso de fe muchas veces tú no lo vas a ver. Ninguno de ellos vieron lo que iba a venir, solo creyeron en lo que Dios ya había dicho y en el poder que Dios tenía para hacer las cosas. ¿Cómo estamos con nuestros pasos de fe? Voy a hablarlo en la vida espiritual. ¿Sabes? Algunos, por su misericordia, Dios ha tenido la misericordia de cambiarnos y hacernos una nueva criatura. Pero muchos de nosotros nos encontramos perdidos, lejos, separados completamente de Dios, intentando por nuestras propias fuerzas llegar a Dios. Pero es inútil, porque no hay nada que supla la demanda de un Dios perfecto y santo como es Él. Y es difícil en nuestras mentes creer que podemos cambiar, porque por nuestras propias acciones no lo podemos hacer, porque el cambio duele, porque el cambio nos lleva a dar un giro. Y acá es donde debemos entender que Dios es poderoso para transformar la vida del pecador que se arrepiente. Todos queremos un cambio y por eso muchas veces buscamos a Dios, pero no todos entendemos el poder que Dios tiene para cambiar la vida del pecador y despreciamos ese poder. Es muy fácil que tú creas en el poder de los milagros y todos queremos ver milagros y todos queremos ver cosas y todos necesitamos cosas, pero no todos vemos el poder de Dios para transformar la vida de un pecador, para transformar tu vida si tú te arrepientes y vienes a Dios, para cambiar todo lo que haya sido en el pasado, para permitir que tú nazcas de nuevo y tengas una relación padre-hijo con Él, para que la oscuridad que te haya acompañado pueda realmente ser transformada por la luz admirable de Cristo en tu vida y en tu corazón. Dios tiene el poder para transformar vidas.
¿Qué significa esto en tu vida espiritual? Si tú crees y tú has sido perdonado porque lo crees, esto significa pedir perdón, perdonar a los que tú tienes a tu alrededor. Esto significa dejar tu pecado y correr a los brazos de Dios. Esto significa dejar tu religiosidad y correr a Jesús. Dejar de creer que hay algo que tú puedas hacer con tus manos para llegar a un Dios que te ama desde antes de que tú hubieras llegado a este lugar. Eso significa aceptar o pedir ayuda para crecer en tu vida espiritual. Eso significa tomar en serio tu vida espiritual. Dejar de creer que hacer algo del fin de semana, un checklist, va a suplir las necesidades o las demandas de un Dios santo. No lo vas a hacer. Es gracia. Él murió en la cruz. Y si tú te arrepientes y corres a Él y crees y actúas en pos de lo que estás creyendo, créeme que nunca te vas a arrepentir. Honrar a Dios con tus finanzas para que otros puedan llegar a Él también. Y más allá de lo que el Señor te esté pidiendo en este momento. ¿Saben qué podemos aprender de la visita del pastor Carlos que vino hace poco? Que lo más difícil en el hombre es derribar o sacrificar sus ídolos. ¿Qué es un ídolo en tu corazón? ¿Qué le quita el lugar a Dios? ¿Qué no le permite ser a Dios en tu vida? ¿Qué lucha en tu corazón para que Él sea lo primero? Nuevamente, yo este año el Señor no se imaginan cuánto me ha exhortado respecto al bautizo, porque yo desprecié mucho el bautizo, el sacramento. Porque es cierto, somos salvos por fe, lo somos, no necesitamos un bautizo para ser salvos. Pero el bautizo sí es mi primera muestra de obediencia, de que realmente me he arrepentido y he creído en el Evangelio. ¿Esto qué significa en tu vida diaria? Oigan, si el Espíritu de Dios mora en mí, significa que una parte de Dios está en mi vida y que esto me debe diferenciar de cualquier persona, porque hay una parte sobrenatural viviendo en mí. Les voy a mencionar algunas cosas de las que yo he visto que considero que son poderosas, aparte de la transformación, la conversión de una persona, que es lo más importante. ¿Quieres que te regalen un carro? Lo he visto. ¿Cuánto estás sembrando o dando a los demás? ¿Quieres que te aparezcan las preguntas de los exámenes prácticos en un examen real? ¿Cuánto estás practicando y qué tanto estás confiando en que si eres temeroso de Dios, Dios te dará la sabiduría para hacer lo demás? ¿Quieres que te den un sponsor cuando no tienes el inglés, cuando no tienes las capacidades, cuando hay muchos mejores que podrían merecerlo? ¿Cuántas puertas has tocado? ¿Quieres casarte con una persona temerosa de Dios? ¿Qué tanto te estás guardando y preparando para él o para ella? ¿Quieres crecer? ¿Qué tanto te estás dejando enseñar? La omnipotencia de Dios tiene una letra pequeña, y esa letra pequeña y esa letra pequeña, si me regalan un vaso de agua, se los agradezco. Esa letra pequeña no nos gusta muchas veces, ¿cierto? Porque Dios tiene toda la capacidad para hacer las cosas.
Dios tiene toda la capacidad para hacer las cosas, todas. Pero Dios es un padre que ama a sus hijos. Y como un buen padre no te va a dar lo que tú quieras, te va a dar lo que tú necesites. Y Dios va a mostrar su omnipotencia conforme al propósito en tu vida. Dios está más interesado en formarte, en formar tu carácter. Dios está más interesado en los procesos que en los sucesos. Y yo entiendo el sufrimiento de algunos conforme a lo que oran y quieren. Pero ese es el amor de Dios y es difícil entenderlo. Si volvemos un poco atrás, a Abraham le costó, ¿cierto? Porque era una muestra de que un día Dios entregaría la vida de su hijo por amor a nosotros. Había un propósito mayor. Noé vio cómo los animales vinieron de 2 de cada especie, porque Dios mostraba la justicia de Dios. Dios es justo. Moisés, el agua se abrió, mostrando que solo había un camino para ser salvo. Solo había un camino. Elías, Dios se manifiesta como un fuego poderoso. Cayó fuego del cielo para mostrar que Dios solo hay uno, solo hay un Dios. Job, Dios permitió que Job pasara por todas las cosas para mostrarnos que Dios es soberano. Y yo le digo una cosa, Dios, a pesar de ser todopoderoso y de odiar el mal, de aborrecerlo, Él permite que suceda el mal de acuerdo a su buen propósito. Él utiliza ciertos eventos malos para el desarrollo de sus propósitos, tales como cuando ocurrió la maldad más grande que pudo haber sucedido: el asesinato del perfecto, santo e inocente Cordero de Dios para la redención de la humanidad. ¿Sabes qué es injusto? Que el justo hubiera muerto por amor a ti y por amor a mí. Eso sí es injusto. ¿Sabes? En los 10 años caminando con el Señor, uno avanza, ¿cierto? Y el Señor le permite hacer cosas. Y yo sé que es orar por algo para que Dios lo muestre, pero también sé que es entender que no es el tiempo, que no es el propósito, porque Dios te está preparando para algo mayor. Y yo quiero que hoy tú entiendas que tu fe siempre debe llevarte a creer que Dios puede hacer las cosas, pero aún y así no lo hiciera, no significa que Dios no sea poderoso, porque ahí se muestra su amor, en que Dios te va a formar en el camino. Si tú pides un examen y tú dices, Dios, puedes darme la sabiduría y el conocimiento, y Dios no te lo da y tienes que hacerlo una y otra y otra y otra, al final te darás cuenta que te volviste tal vez disciplinado o paciente. Si tú dices, Señor, cambia mi temperamento, mi carácter, moldéame, y usted solo pelea por todo lado y por todo lado, pero empieza a darse cuenta de que no es que Dios no pueda cambiarte de un momento a otro. Dios quería formarte y quería que te dieras cuenta que realmente en Él y solo en Él
y confiando en Él podemos transformar nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie para orar. Ustedes saben que la intención de predicar su palabra es darle la gloria a Él, ¿cierto? Y a veces no es fácil glorificar a Dios en medio de las circunstancias. You know that every time that I preach the word of God, I always try to glorify Him with everything that I say here, but sometimes it's not easy. And I'm saying this because I know where you are. I know that you are struggling with things in life. Even you are struggling in faith, if you believe or you don't believe. And look, I'm not here to tell you that you must believe, that you have to believe. I'm here to tell you that it's right to have those questions. But I'm here to tell you that the God of the Bible, He's here with you as well. Because He wants you, and He's been allowing you many things around you to be here. Hoy no quiero que tú creas porque debes creer, pero sí quiero que tú entiendas que hay un Dios que ha permitido que tú has llegado hasta aquí. Aprendíamos hace 8 días, Él sabe lo que tú estás viviendo y Él sabe lo que tú estás cada día soportando. Él sabe tu dolor, tu rabia, pero Él quiere escucharte a ti, porque Él quiere crear una relación contigo. Y Dios es tan poderoso que pudiera transformar el mundo para acercarse a ti. Pero Él ya hizo lo que tenía que hacer, y es darnos un camino a Él a través de su Hijo. As He's powerful and He could do anything in this life, He could do anything to bring you to Him. But look, He has done what needs to be done. He has given His only Son to be sacrificed for people like us, sinners, in that cross, to give you access to Him and to know Him as a truly and living God. So today I want you to really think about what we are seeing today. And if you want, just say, I believe that you are the truly God. And I will invite you to start taking some steps, reading the Bible. Let others to help you and grow your faith, to know more about Him, the one who loves you most in this world. Quiero invitarle a que cantemos esta canción a Él y piense sobre todo en la última parte cuando dice, aunque no pueda ver, sé que estás obrando. Even I don't see you, I know that you are doing something in my life. Sus manos conmigo, voy a Él, extienda sus manos a Él y dígale, yo creo que tú eres un Dios vivo y yo creo que tú estás. I'll invite you to rise up your hands and say with me, I know that you are here and I believe in you. And I'm rising up my hands because I want to declare to everyone that you are alive. And no matter what, you have provided me a way to go to you. You have saved me. You have forgiven me. You have given me a new life through you, Jesus Christ. That's why no matter what happened around me, you are with me. And that is enough for me. Your grace is enough for my life. Señor, hoy levantamos nuestras manos en acción de gracias, Señor. Porque no importa si no tenemos lo que pedimos. Tu gracia nos basta, Señor. Tú eres suficiente, Señor.
Tú nos has salvado, Padre, nos has perdonado, nos has redimido y nos has hecho nuevos, Señor, por tu gracia y tu misericordia. Te amamos, Señor. Bendecimos cada cosa que tú has permitido en nuestras vidas. We love you, Lord, and we bless every single thing that you have allowed in our lives. But now on, we want to know more about you, because we want to express the love that you have given us. We want to give you now everything that we have and everything that we can do in our hearts, our minds, our time. It's yours, Lord, because we want you to be part of our lives. Señor, te queremos dar nuestro tiempo, nuestro corazón y todo lo que tenemos, porque es lo único que podemos darte a ti. Gracias te damos, Señor. We thank you, Lord. And I will invite you to thanks to God. Open your mouth and thanks to God. Le invito a que usted abra su boca y usted dé acción de gracias. Dele gracias a Dios por la vida. Dele gracias a Dios por la oportunidad de estar acá. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos. En tu nombre, Jesús, we thank you and we'll pray in the name of Jesus. Amen. Amen.